La República está sumida en disturbios. Han pasado más de 50 años desde que San Martín proclamó la independencia, pero no hay nada que celebrar en el Perú. Los militares se han repartido el poder por medio siglo. Estamos en los últimos meses del gobierno de José Balta y se vive en cierta paz. Pero un nuevo golpe de Estado amenaza. Manuel Pardo, un empresario e intelectual, goza de gran popularidad y está a puertas de ser el primer presidente civil en la historia peruana. Pero la tarde del 22 de julio de 1872, a días de acabar el gobierno de Balta, un grupo de militares se subleva. El ministro de Guerra de Balta, Tomás Gutiérrez, se levantó en armas junto a sus 3 hermanos, todos oficiales del ejército, y se proclamó dictador. En el caos del golpe, uno de sus hermanos, Silvestre Gutiérrez, fue asesinado y el presidente Balta, quien había sido apresado, fue ejecutado en represalia. El pueblo, a su vez, clamó venganza y una turba colgó a los golpistas de las torres de la catedral para luego llevar sus cuerpos a la hoguera. ¿Cómo así el Perú terminó convertido en un país ingobernable? La larga guerra de independencia dejó la economía en ruinas y el país se convirtió en el campo de batalla de diversos líderes, quienes se disputaban el poder como verdaderos señores de la guerra. Bienvenidos a la era de los caudillos. Tras su independencia del Imperio Español, el Perú no fue gobernado por civiles republicanos como Sánchez Carrión, sino por los veteranos victoriosos de las guerras de independencia, quienes creían estar destinados a salvar el país. Caudillos como Gamarra, Salaverry, Santa Cruz, entre tantos otros, libraron guerras constantes para alcanzar el poder. Pero de todos ellos, el más ambicioso fue el cusqueño Agustín Gamarra, quien siempre puso sus intereses personales por encima de todo. Gamarra gobernó una última vez entre 1839 y 1841 y murió en la batalla de Ingavi, en un intento fallido por anexar Bolivia que había pertenecido al virreinato del Perú. Tras su muerte, el Perú entró en un vacío de poder. Por lo demás, estábamos arruinados. Pero como Dios es peruano, nos mandó un regalo del cielo. No precisamente maná. El guano era un codiciado fertilizante para la agricultura tecnificada de la Revolución Industrial. Este momento fue aprovechado por el más astuto de los caudillos, Ramón Castilla, quien tras 20 años de lucha, venció a sus rivales. Con Castilla se inicia la etapa de mayor bonanza de nuestra historia. La exportación del guano hizo del Estado peruano uno de los más ricos del mundo y el que tenía mayores ingresos en América del Sur. Las ciudades crecieron y se modernizaron. Se instaló la primera línea telegráfica y el primer ferrocarril de Sudamérica en 1850, entre muchísimas otras obras. Además, Castilla fortaleció al ejército y a la marina de guerra, convirtiendo la armada peruana en la más poderosa del Pacífico. El creciente poderío naval y militar se confirmó al derrotar a España, que quiso sacar provecho de ese guano que valía su peso en oro, como si el Perú siguiera siendo su colonia. La flota hispana ocupó las islas de Chincha y exigió el pago de la deuda de independencia. La expedición hispana fue derrotada definitivamente en el combate de 2 de mayo de 1866. Parecía que el Perú despegaba, pero nos pusimos cabe a nosotros mismos. En lugar de utilizar los enormes ingresos del guano para impulsar un verdadero desarrollo, el dinero se malgastó. Y a esta etapa de la República la llamaré la prosperidad falaz. Las acusaciones de corrupción no se hicieron esperar. El blanco de la indignación fue el general José Rufino Echenique, presidente del Perú entre los 2 gobiernos de Castilla, de 1851 a 1855, y la principal fuente de malversación de fondos fue el pago de la deuda interna. Y aunque Echenique dijo que su política buscaba capitalizar a los empresarios peruanos, la verdad es que de casi 200,000 beneficiados, apenas 126 se llevaron 2/3 de la torta. Pero lo que rápido llega, rápido se va, y las nuevas fortunas pronto fueron malgastadas. El incremento del gasto público obligó al Estado a multiplicar su deuda externa. O sea, no bastó con malgastar los ingresos del guano,
sino que los militares decidieron endeudarse para seguir haciendo obra. El guano había dejado grandes obras, además de ingresos suficientes para abolir la esclavitud y el tributo indígena. Pero si bien estos importantes cambios se dieron, el crecimiento económico carecía de bases sólidas y no era inclusivo. Este final trágico fue advertido tempranamente por Manuel Pardo. Con él a la cabeza, los civiles intentaron salvar al país, transformando la política peruana. Pardo manifestó su preocupación política en la Revista de Lima, fundada en 1859. Allí publicó su artículo Estudios sobre la provincia de Jauja, donde muy joven presentó su visión del Perú. Imaginó un país con instituciones sólidas, una economía diversificada que no dependa de un solo producto como el guano. La clave del desarrollo era unir al Perú con ferrocarriles, proyecto que el Estado y los presidentes de turno asimilaron, pero dejaron a medias. Aún así, la agricultura se desarrolló en el norte y sur del país, la minería ganó terreno y se fundaron los primeros bancos. Mientras tanto, Pardo ascendía aceleradamente en la política nacional. De 1865 a 1870 fue ministro de Hacienda, presidente de la Beneficencia y alcalde de Lima. Si un presidente se tomó a pecho las propuestas de Pardo, ese fue José Balta, quien para expandir la red ferroviaria firmó el contrato Dreyfus, que entregó al Estado un inmenso préstamo. Pero el diablo está en la letra chica, y el Perú se convirtió en uno de los mayores deudores del planeta. Con estos recursos se inició el Ferrocarril Central Lima-La Oroya, una proeza de la ingeniería que no pudo ser terminada. Ahora volvamos al frustrado golpe de Estado de 1872. Pardo sobrevive a los hermanos Gutiérrez y, electo por amplia mayoría, logra asumir como el primer presidente civil de la República. Pero debido a la crisis, su gobierno no cumplió con las expectativas. El derrumbe del modelo guanero llevó a que el Perú se declare en bancarrota fiscal y deje de pagar su astronómica deuda externa. Ciega a la crisis, la población paseaba por el recién inaugurado Parque de la Exposición pensando que el país progresaba. Pero la realidad era muy diferente. Y al Partido Civil le tocó gestionar la catástrofe financiera y política. Los militares no le perdonaban a Pardo que los desplazara, además de culparlo por la debacle nacional. Tras su gobierno, asumió la presidencia del Senado, pero sería asesinado el 16 de noviembre de 1878. El Perú cumplía 50 años y, sin saberlo, avanzaba hacia una guerra que terminaría de arruinarlo y marcaría su identidad para siempre. Pero nuestro país renacería de las cenizas para, una vez más, reinventarse a sí mismo. Pero esa es otra historia que pronto veremos en Crónicas Bicentenarias. Un siglo de república. Continuará.